reconocer que tenemos aquí a ministros, líderes religiosos, representantes de todos los consejos interreligiosos del país, algunos otros líderes nacionales, denominacionales, funcionarios públicos. A todos, muchas gracias por acompañarnos en esta 8ª edición de nuestro Congreso Nacional sobre Libertad Religiosa. Quiero reconocer también la presencia del doctor Salvador Daos Montes de Oca, que es vicepresidente del patronato de nuestra fundación, quien también nos estará acompañando durante esta jornada. También quiero reconocer particularmente al Consejo Interreligioso de Guanajuato, que en esta ocasión, bueno, son anfitriones, ¿verdad?, de este evento, que han ayudado a la organización, a la logística del evento. Ustedes saben que este congreso es un evento itinerante, lo hemos hecho en otros estados de la República y ahora tenemos el gusto de reunirnos aquí en Guanajuato. Entonces también un fuerte aplauso para el Consejo Interreligioso de Guanajuato. Pastor Itamar, presidente de la organización, muchas gracias. Y bueno, pues otro aplauso para todos ustedes que están aquí también. Bueno, muchos de ustedes me conocen, hemos estado juntos en todos los estados de la República, nos hemos echado de repente conferencias y seminarios de 6, 7, 8 horas seguidas. Hoy no van a ser tan largos, no va a ser de 8 horas, pero quiero tomar un breve momento en esta sesión, aprovechar esta sesión de inauguración, para que empecemos a arrancar el motor, empecemos a hablar sobre el tema general del que estaremos abordando, platicando, aprendiendo y recordando durante todo el Congreso. Una de las razones principales de reunirnos cada año, ustedes que son líderes nacionales, es poder, además de vernos, entender cuáles son las situaciones actuales de la gran diversidad de temas que coinciden, a veces incluso colisionan con la libertad religiosa. Este es nuestro tema principal, la libertad religiosa, cómo se desarrolla, las amenazas, áreas de oportunidad. Y todos ustedes están involucrados en eso. Ustedes son los mejores embajadores del país sobre este derecho humano que es la libertad religiosa. Ustedes lo entienden, lo aplican, lo defienden, lo dialogan y lo enseñan. Y particularmente en este año queremos abordar otro derecho humano que colisiona con la libertad religiosa. El título del Congreso es Libertad de expresión, requisito para el ejercicio de las creencias. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando estos 3 días? De libertad de expresión. ¿Cómo se relaciona con la libertad religiosa? ¿Qué sucede en cuanto a la libertad de expresión? Y vaya, el tema no es una ocurrencia, no es de gratis. Tenemos muchos años, todos nosotros juntos, observando que hay un área de oportunidad importante, incluso algunas amenazas que tienen que ver con este otro derecho, la libertad de expresión en materia religiosa. Por supuesto que la libertad de expresión es un tema muy amplio, ¿no?, y diverso, pero en este congreso queremos de alguna manera afinarlo específicamente a entender qué es la libertad de expresión en materia religiosa y cómo abordarlo, e incluso qué podemos hacer de manera colectiva o de manera individual en cada uno de nuestros estados. Así que, de manera general, solo quiero que vayamos teniendo un poquito de sensibilidad, sabor en la boca, de qué es esto lo que vamos a estar dialogando durante los siguientes días. Brevemente, pues quisiera que analizáramos y que fuéramos reflexionando. ¿Qué significa la libertad de expresión? Vaya, ¿qué es? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien quiere compartir Ustedes saben que yo soy enemigo de ser el único que habla, entonces, ¿alguien tiene una idea de qué es la libertad de expresión? Sí, es un derecho humano a poder compartir tu manera de pensar siempre y cuando tú no ofendas a otros. Excelente respuesta. Y
De hecho, tu respuesta es exactamente donde yo quería llegar. O sea, la libertad de expresión está relacionada con la libertad de pensamiento, la libertad de poder compartir la forma en la que pensamos. Y esta puede estar relacionada y ligada a nuestra religión o a nuestras convicciones. Este derecho humano, que también es un derecho humano fundamental, está reconocido en un montón de tratados internacionales de derechos humanos, un montón de convenciones y declaraciones. No los quiero aburrir ni vamos a ponernos aquí muy técnicos jurídicos, pero quiero que entendamos que incluso en nuestra Constitución, el artículo 6 habla y reconoce esta libertad. Dice, artículo 6 de nuestra Constitución: la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Vaya, está protegida de la discriminación, está protegida de la persecución en razón de las ideas que nosotros podamos tener. Y esto es algo que quisiera que tuviéramos en mente durante los siguientes días. La libertad de expresión tiene que ver con mis ideas, con mi pensamiento. Por supuesto también los que tienen que ver y están relacionados con mi forma de creer. La libertad de expresión también, artículo 7, 2 seguiditos, dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Me parece bien interesante las palabras que utiliza nuestra propia Constitución. Dice, es inviolable la libertad. Primero, la palabra inviolable significa que no hay forma de que se restrinja, no hay forma de que nos la quiten. Y luego dice, la libertad de difundir. No, esto no es una concesión del Estado, de la sociedad tampoco. Es una libertad misma el poder difundir nuestras ideas. ¿De cuál? De cualquier tipo. Pero centrémonos incluso en las que tienen que ver con nuestro carácter religioso, moral, ético, de convicciones. Y aquí adelante dice algo interesante. Bueno, a ver, hago un paréntesis, dice, no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos. ¿Qué significa esto? De ninguna forma. No se puede restringir en el periódico, no se puede restringir en el radio, no se puede restringir en las redes sociales, de cualquier forma. Y luego adelante dice, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión. O sea, ninguna ley, y podríamos incluso interpretar esto, ninguna autoridad, ninguna dependencia, secretaría, gobierno, podría establecer alguna censura a este tipo de expresiones o de ideas. ¿Cómo se relaciona entonces la libertad de expresión con la libertad religiosa? Este es un artículo que hemos hablado mucho, que es el artículo 24, de donde se basa, por lo menos en nuestra Constitución, el derecho y la libertad de creencias. Artículo 24 dice, toda persona tiene el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o no, en su caso, la de su agrado. Y algo interesante que hemos hecho mucho énfasis diciendo, la libertad religiosa incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, de las ceremonias, devociones o actos de culto respectivos, siempre que realmente no constituya algún delito. Y esta es una parte importante, porque la libertad religiosa no solamente es el derecho de creer o de no creer, es la libertad de vivir de acuerdo a esa religión que hemos decidido adoptar. Y si esto no es garantizado, entonces no hay libertad. Y si no hay libertad, ¿qué hay? ¿Cuál es el antónimo de libertad? ¿Qué es lo opuesto a libertad? Esclavitud, opresión. Y a veces creemos que la libertad es exclusivamente no ser esclavos. Y a lo mejor alguno me ha escuchado decir esto, ¿no? Tenemos a veces medio confundido el término de libertad. Y creemos que libertad es exclusivamente no ser esclavos y no tener esposas. Esposas de las manos, estas de aquí, con cadenas, grilletes. Bueno, la esposa en la casa también, digo, ella es la que manda. O sea, no confundir, la libertad no es solamente esto. Muchas veces podríamos
o se podría estar coartando nuestra libertad de algunas otras formas. No necesariamente solo a través de estar allí en una celda, encarcelados. Esta es una de las maneras. Cuando no nos podemos expresar nuestras ideas o nuestras convicciones, cuando no podemos practicar nuestra religión. Incluso la libertad religiosa tiene que ver incluso con las convicciones éticas y de conciencia. Y la libertad de conciencia es tema de todo otro congreso, y hemos tenido incluso algunos foros y capacitaciones en los estados de esto. Pero esto tiene que ver incluso con la capacidad que tenemos de decidir para nosotros lo que es bueno y malo. Y está reconocido aquí, en nuestra Constitución. Cuando hablamos también de libertad religiosa, hablamos de la libertad que tenemos todos, como dije hace ratito, de vivir de acuerdo a la religión que hemos adoptado. ¿Y qué significa vivir de acuerdo a la religión? Eso tiene que ver con las prácticas, con las costumbres, la cultura, la enseñanza de la religión. Y si esto no se garantiza, entonces volvemos al principio. Podríamos no ser libres, podría estarse restringiendo nuestra libertad. O podríamos tal vez incluso estar siendo obligados a tener una única forma de pensar, un pensamiento único, una única forma de actuar, o de hablar, o de expresarnos. Quiero mostrarles, esto es en el marco de nuestra Constitución. ¿Qué sucede en el ámbito internacional? También, no quiero ser demasiado ahorita técnico, otro día si quieren nos juntamos y hablamos así artículo por artículo, convención por convención, declaración por declaración. Pero quiero dejar aquí nada más un par de artículos también. Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento internacional más ampliamente reconocido en la materia. Dice, artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Dice también, incluye el derecho a investigar, recibir información, opiniones y difundirlas sin limitación por cualquier medio de expresión. O sea que este artículo, incluso ahora a nivel internacional, nos protege y garantiza que no seamos discriminados y perseguidos por compartir nuestras ideas. Porque una cosa es tener las ideas, ¿verdad? Y la otra es compartirlas. Si no podemos compartirlas, difundirlas, entonces no hay libertad. Artículo... Ahí está. Esta es la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 13 dice, estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o a cualquier otra acción similar en contra de cualquier persona o grupos de personas, por ningún motivo, y repite, inclusive los de raza, color, religión, idioma, origen nacional. Y me parece bien interesante que en este artículo esta es una convención regional a nivel América, recalca 2 veces. Dice que se prohibirá el que se ataque, incluso haya discurso de odio en contra de las religiones. Y luego vuelve a decir, y que no haya una acción en contra de las personas por motivo incluso de religión. Y aquí podría haber una lista interminable de características, cualidades, necesidades, opiniones y pensamientos. Les repito, este solamente es un aperitivo, abrir un poquito el sabor de boca, que lo tengamos en mente, pero quiero que estemos muy conscientes de que la religión no es nada aislado. La religión es un derecho humano reconocido, además es un valor intrínseco de cada persona. Y hoy estamos aquí reunidos por eso, por la diversidad religiosa, por nuestras convicciones. Y la gran mayoría de las personas, por lo menos en nuestro país, tienen una convicción religiosa. Y en base a eso, actuamos, trabajamos o no trabajamos en algunos lugares por nuestra religión. Tomamos decisiones personales, familiares, pues incluso sociales y culturales en base a la religión. No es poca cosa el tema. Es un tema que a veces ha sido invisibilizado, alguna vez ha sido segregado,
solamente por el simple hecho de ser un tema religioso. Y bueno, por último quiero terminar con esta frase. Uno de los grandes problemas que tenemos en materia de libertad religiosa es este concepto, la intolerancia socialmente aceptada. Este es un término que he acuñado después de un montón de análisis, incluso en Megadata, un montón de ocasiones de estar con ustedes, un montón de broncas que nos hemos echado encima. Para mí esta es una conclusión sencilla, pero muy concreta. Uno de los problemas de la libertad religiosa es la intolerancia socialmente aceptada. Porque no siempre los problemas que tenemos en materia de libertad de expresión y por supuesto religiosa tienen que ver con el gobierno, con las leyes. Aquí lo estamos viendo, está reconocido, ¿no? ¿Qué ha sucedido a lo largo de los años? Y esto es un tema histórico. Es que nosotros mismos hemos comprado la idea que hablar de religión tiene una connotación negativa. Cuando estamos en la escuela, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en un evento social y se habla de religión, generalmente tiene una connotación negativa. También me han escuchado decir este dicho y no me canso de decirlo, me van a escuchar decirlo 30 años. Hay un dicho mexicano que dice que de fútbol, de religión y de política no se habla. ¿Lo han escuchado? Pues es una mentirota. Y es parte de esta intolerancia socialmente aceptada. Porque cuando hablamos de religión, hablamos de la relación que tiene la persona con la deidad, con su Dios. Cuando hablamos de libertad religiosa, hablamos de su libertad de pensamiento y de conciencia también. Entonces, cuando yo en un dicho mexicano he comprado la idea que de religión no se habla, lo que estoy haciendo es autocensurarme, de conocer al otro en su parte más íntima, que es su relación con Dios, pero también la forma en que piensa y su conciencia. Y analicemos lo que sucede en nuestras vidas. Piensen ustedes en la última reunión familiar que tuvieron y quisieron hablar de religión. Y yo supongo que para todos ustedes es complejo, porque ustedes además son ministros. Seguro pueden hablar de muchos temas, pero uno clave sería el tema religioso. Seguramente en las comidas del domingo por la tarde, en la casa de la mamá o la abuelita, hemos recibido esta intolerancia socialmente aceptada. Seguramente algunos de nosotros, ¿no?, al llegar a la reunión familiar, ¿no?, dice, miren, ahí viene el tío aleluyo, ¿no? Viene la prima persinada, ¿no? Viene el mocho. Bueno, todos los que se vean ahorita, es una intolerancia socialmente aceptada. ¿Por qué? Porque como seamos, hemos aceptado eso. Que se haga una crítica, que se haga una mofa de la creencia y la convicción religiosa de los demás. Y de todas, no estoy hablando de ninguna religión en particular, porque esta intolerancia es generalizada hacia lo religioso. Por eso les digo que el dicho mexicano es una mentira. Porque nosotros mismos generamos esa intolerancia religiosa. Chistes en contra de las religiones hay todos los que se nos ocurran, todos los he escuchado. Ahí de repente he tenido incluso que detener a algunos de contar el chiste. Porque aunque somos una sociedad así, ¿no?, burlona, una sociedad cómica, con eso no se juega. Porque son las convicciones, son las creencias, y es el Dios de la persona de la que estamos siendo intolerantes. Yo solo lo quiero dejar igual como un preámbulo de lo que estaremos hablando. Entender que este tema es trascendental el hablar. Y no solo en estos 3 días. Es una jornada permanente. Para nosotros, para este grupo, ustedes como representantes de los consejos religiosos, ministros nacionales, académicos que tenemos también aquí, esta es una jornada permanente en la búsqueda, primero,
en la búsqueda misma de la libertad y después del respeto a la diversidad, a la pluralidad y a las religiones en nuestro país. Por esto quisiéramos entonces abrir este espacio a los siguientes días de comentar, dialogar y aprender y compartir. Sí, Javier. Solo dices que llegaste después de mucho tiempo y de mucho análisis, llegaste a esta frase y ahí la resuelves toda. A ver, ¿no le pudieras agregar, salvo tu mejor opinión, que es la que cuenta, autocensura e intolerancia socialmente aceptada? Le ponemos, le Autocensura, quitamos. porque nosotros mismos, ¿sí?, nos autocensuramos cuando por vergüenza, por lo que sea, aceptamos lo que socialmente está fuera, ¿no? Autocensura e intolerancia socialmente aceptada. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, Creo Salvador. que también es un grado de inmadurez cuando Es un grado de inmadurez personal o de quienes están en el coloquio de autocensurarse. Porque yo he pensado, bueno, en mi caso, familiarmente hablando, es muy difícil hablar de política. Más de fútbol o de religión no tenemos problema, pero de política sí, estamos polarizados, ¿verdad? Pero yo digo que yo veo inmadurez en muchas ocasiones de no querer. Y en los consejos interreligiosos tenemos la experiencia de crecer en la madurez, de poder hablar de las distintas confesiones o asociaciones sin llegar a censurarnos y mucho menos a pelearnos. Muchas gracias. Gracias, el padre Salvador, el representante del Consejo Religioso de Guerrero. Y tienes toda la razón. Yo pienso que a veces además de inmadurez, es inexperiencia. Porque a veces hay muchas personas, afortunadamente nosotros aquí estamos involucrados en el tema, pero hay muchas personas allá afuera que no han tenido la experiencia, que no han estado en un lugar donde puedan compartir con otras religiones y que puedan entenderse y reconocerse. El viernes vamos a hablar un poco más de eso y agregaré algunas otras frases también. Tienes toda la razón. Necesitamos encontrar una madurez y hay que reconocer que ustedes, los consejos interreligiosos del país, son una viva imagen de ese progreso. El tema no está saldado ni resuelto. Y les repito, yo creo que es un tema permanente, porque irán cambiando las personas, irán cambiando los liderazgos, la sociedad va a ir cambiando. No podemos dejar de hablar de esto nunca. Pero gracias por recordarnos que es esa experiencia que incluso hemos vivido que nos lleva a esa madurez y a ese entendimiento, ¿no? De que aún en las diferencias podemos convivir y coexistir, ¿no? Y sí, tiene razón, otro tema es el tema político, que a veces no puede uno ponerse mucho de acuerdo, ¿no? Yo considero, Cristian, que antes de dar el paso a mirar libertad de expresión, libertad religiosa, tendríamos que hacer un análisis, una antropología filosófica del mismo término libertad, ¿no? Porque yo considero que hoy, precisamente por ahí empieza el problema, ¿no? Tenemos una mala antropología, dado que el término libertad lo utilizamos como algo absoluto. Mi libertad, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, así se entiende hoy, cuando nuestra libertad, por el hecho de que somos seres finitos, pues también es limitada, ¿no? Entonces, de entrada podríamos entrar por ahí. Segundo, yo observo, a raíz de lo que has expuesto, que es muy rico, como que es un hilo tan delgadito, ¿no? Porque, por ejemplo, por otro lado, vemos también que ahorita, por ejemplo, el LGTB, ¿no?, está con su expresión, están metiendo toda esta ideología en películas, en series, en novelas, en programas, en noticieros, y es un derecho que también ellos tienen de expresarse. Entonces, es tan delgadito, ¿no?, que a veces podríamos caer nosotros en la intolerancia hacia ellos o ellos hacia nosotros, ¿no? Entonces, es ahí lo que se tiene que cuidar, ¿no?, el respeto, tanto hacia un lado como al otro, ¿no? Entonces, yo creo que es un hilo así como muy delgadito, ¿no?, que podemos violar o ser violentados nosotros también. Gracias. Gracias, buen tema, y gracias por recordarnos eso, que
la libertad misma es una avenida de dos vías. No solo es la mía, sino la libertad de alguien más. Y es un tema bien complejo, ya bien tú lo dijiste, ¿no? Cuando hay que coincidir, incluso a veces ideas contrapuestas, es un tema bien interesante. Y lo hemos abordado en otros espacios también, el cómo realmente comprender la tolerancia, ¿no? Como el respetar al otro, ¿no? No es una concesión tampoco la tolerancia, sino es el respeto al otro, pero el otro pues también tiene ahora la obligación de respetar al otro. Adelante, aquí, uno y otro. Adelante. ¿Está bien? Adelante. Gracias. Cristian, yo creo que es súper importante que hoy abordemos este tema, porque yo creo que algo que nos está afectando hoy día es la falta de conocimiento de esto. Y lo estamos viendo porque todos los legisladores que hoy día están trabajando la ley de terapias de conversión, que es coartar esto, desconocen el tema, desconocen términos y son los que están haciendo las leyes. Entonces, por supuesto que este congreso y el tema que hoy vamos a ver es súper importante. Sería muy bueno bajar toda esta información después del congreso. Quizá cada uno de los consejos y podamos llevarlo a los legisladores porque no saben, desconocen mucho, como decía mi antecesor, los términos, libertad. Y hoy yo he tenido la experiencia de que algunos legisladores del Estado de Zacatecas desconocen mucho de lo que nosotros defendemos, de las libertades. Entonces tenemos una crisis, porque no solamente es intolerancia, sino es falta de conocimiento de lo que realmente estamos defendiendo. Excelente, muchas gracias. Y bueno, esa siempre es la misión. Terminando este congreso, que cada uno de ustedes pueda llevar esta información a sus consejos, lo que puedan haber aprendido, lo que hayan podido reconocer de este Congreso Nacional y, como siempre, dar seguimiento a los congresos. Hablamos de eso también el viernes. Adelante. Me gustaría retomar lo de censura y autocensura, porque me parece que hay una confusión de términos en el asunto de la autocensura. Se podría confundir con reprimirme, detenerme. Es decir, yo creo que la autocensura en materia religiosa, nuestro comportamiento no existe. Sí existe la censura de allá para acá, y por causa de esa censura no me autocensuro, o sea, no me descalifico en mi fe, simplemente me tengo que detener, reprimir. Entonces sí es importante, desde mi punto de vista, distinguir los significados de los términos, porque la censura es descalificación, ¿verdad? Es lo que tú crees no es correcto, pero no es. Si yo no me puedo autocensurar, yo creo que lo que creo sí es correcto, pero la censura social me hace que no. Gracias, gracias. Y bueno, la realidad es que no es de gratis, ¿no? En este transitar histórico, de una u otra manera, hemos detenido el compartir el tema religioso porque ha habido, no quiero hablar, no soy fatalista, pero ha habido guerras sobre esto, ha habido casos de discriminación. Hoy, lamentablemente, el día de hoy, va a haber gente que va a perder la vida por su religión. No lo estoy inventando, ¿eh? Y si tienen dudas, pueden ingresar al Observatorio Internacional de Libertad Religiosa que tenemos y pueden ver cómo hoy hay gente que perdió la vida. Hay gente que a lo mejor no va a tener un empleo solo porque practica una religión diferente a alguien más. Hoy, de verdad, sin miedo a equivocarme, hoy en la escuela va a haber un niño, o muchos, que van a ser discriminados porque tiene una convicción. Este ha sido, pues digo, no es de gratis, el no expresar, no es de gratis hablar de este tema hoy, porque hay una gran diversidad de desafíos, problemas y de persecución. Sé que persecución suena como una palabra muy fuerte,
y creemos que persecución es únicamente cuando viene alguien atrás con otros sin arma. La persecución puede darse psicológica, moral, social, familiar, política, en razón de nuestra religión. Adelante. Bueno, antes que nada, pues felicitar a todos los compañeros que están aquí porque estamos en un mismo sentir y ahora sí que pues luchando por una misma causa, que es el tema de la tolerancia religiosa. Hemos vivido, nosotros en Quintana Roo, hemos tenido un gran avance en muchos rubros en este tema, pero sí nos ha costado, así que pues, empujar con fuerza, ¿no? El tema de estar poniendo el dedo, de que se voltea a ver el tema de la discriminación religiosa. Tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a mesas de trabajo, asistimos. A veces el problema de la iglesia es que nos apartamos, nos aislamos y no nos metemos en el tema político. Y no es que seamos políticos, ya la política nos metió en este rollo, ¿no? Desde que se metieron con nosotros, tenemos que entrarle nosotros. Y gracias a esto, a las mesas de trabajo que se hicieron, es que hemos logrado espacios, incluso en el gobierno del Estado, en los gobiernos municipales. Creo que en todos los municipios ya tenemos gente de iglesia, gente puesta por incluso el Consejo Interreligioso y otras alianzas de ministros que se han formado en el Estado. Y algo que me llama la atención con respecto a este tema, que es lamentable que derechos humanos, que quien nos debiera de defender, porque es un derecho humano fundamental, el tema de la libertad religiosa, no nos tengan en una agenda. Solamente aparece en la cuestión de la discriminación por cuestión de preferencia sexual, pero no aparece, no aparece la libertad religiosa como discriminación. Y aunque en el INEGI pues sí estamos ahí como en la segunda causa, yo ahorita ya creo que me decía Pedro hace rato, nos informaba, ya nos bajaron hasta la quinta, si no han hecho nada por nosotros, y ahora resulta que ellos son más violentados y discriminados. Por ello yo creo que Pedro a lo mejor mañana les platica un poquito de esto, no sé qué ponencia le toque a él, pero llega a derechos humanos en el Estado y resulta que no hay nada para el tema de religioso, y aparecen un montón de puntos menos el tema religioso. Y se viene hasta México al tema nacional y tampoco. Y así está nuestro país, realmente nosotros somos totalmente... estamos como fantasmas para el gobierno en el tema de discriminación, y yo creo que ahí es donde tendríamos que nosotros que empezar a invitar a la gente que ven los temas, por ejemplo, a los que están al frente de derechos humanos a nivel nacional, en los estados, acercarnos a ellos y ver que realmente si alguien está siendo discriminado somos nosotros, porque ahora nosotros somos los malos, nosotros no podemos hablar nada que ellos sienten que los ofende. Pero nosotros, recordemos que nosotros los que estamos aquí religiosos nos basamos a lo que dicta nuestra fe, no a lo que dicta nada más nuestro pensamiento, nuestra ideología, sino es nuestra fe. Y en base a eso es lo que lo defendemos. Entonces, pues yo creo que ahí el trabajo que tendríamos que hacer nosotros es meternos más, no solamente con diputados, sino con los encargados de los derechos humanos. Y ahí a lo mejor hacerles invitación y que les caiga el 20, porque yo creo que por ahí ya algunos ya les empezó a caer el 20, pero van demasiado lentos o se quieren hacer los lentos. Y no es que desconozcan el tema, yo siento que lo hacen más bien a propósito, porque ellos quieren impulsar solamente su ideología y no impulsar lo que nosotros creemos. Excelente, gracias amigo. Retomamos eso el viernes también en la teoría del cambio que vamos a presentarles. Bueno, pues todas estas ideas, preguntas, inquietudes que han surgido ahorita, sigámoslas desarrollando durante los siguientes días. Vamos a tener conferencias, vamos a tener paneles donde podremos incluso preguntar, ¿no? Y ahondar en este tema. Tendremos académicos también hablando de este tema, tendremos funcionarios públicos y por supuesto también líderes religiosos. Así que concluyamos esta reunión con este sabor de boca para seguir conversando y dialogando este tema. Un fuerte aplauso para todos nosotros.